Querido, ¿cómo andás? Epa, no. Ya lo pusiste. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿de qué se trata lo que vamos? Ya por eso ya sé que la mayoría de ustedes, a excepción de 4, no saben de lo que vamos a hablar, pero digamos que esa charla va a ser para esos que no saben. Los otros van a tener un repaso, ¿no? Y precisamente es esta palabrita que ya ustedes conocen, la sintergética, y vamos a mirar, a hacer como un paseíto, por eso, refrescar la memoria y como ir un poquito como al pasado, ¿no? En mi experiencia, yo les voy a compartir parte de mi experiencia, ¿no? Entonces, digamos que por aquí comenzó todo, aquí yo estaba haciendo después de haberme graduado. Entonces, yo quería trabajar en un sitio muy lejano donde no me volviera un remitidor, sino que me podría realmente enfrentarme a problemas y escogí una población lejana de toda parte sobre la costa pacífica de mi país y como pueden ver, entonces las condiciones eran más o menos así. En un área que primero fue digamos, una ciudad, pero luego se fue ampliando la responsabilidad hasta que llegué a ser responsable de toda la costa, 1.600 kilómetros, ¿no? Con Entonces, como pueden imaginar, y ustedes conocen, ninguno de ustedes es ajeno a eso, con unas condiciones muy precarias, con atención de salud muy precaria, con déficit, con áreas muy grandes y de muy difícil acceso, con muy escasos de recursos en salud, en transporte, en todo. ¿Y qué genera en eso? Por ejemplo, yo ir a una isla donde se aparece una persona a las 2, 3 de la mañana con un episodio de asma y yo lo único que sabía hacer era recetar. O sea, escribir un papel, pero no había farmacia, no había equipo, no había nada. Entonces, ¿qué produce eso en uno? A pesar de uno tener buena voluntad, disposición, genera impotencia, frustración, enojo, tristeza, la sensación de ignorancia, ¿no? Eso es lo que yo sentía durante mucho tiempo. Yo decía, esto no puede ser así, tiene que haber algo más. Pero sin embargo, pues decidí continuar allí sirviendo y eso me permitió pues acceder a trabajar ya más allá de la clínica en salud pública para cuando se trabaja en salud pública se puede trabajar como en las ampliar la base, ¿no? No solamente ver un paciente, sino tomar decisiones para muchas personas. Pero a pesar de eso, siguen las dificultades hasta que se da cuenta uno de que hay otras formas y hay otras miradas, ¿no? Y aparecen disciplinas como la acupuntura, el reiki, la sanación pránica. Y pues aquí les estoy describiendo un periodo de unos 15 años, ¿no? Todo esto, un curso de milagros, o sea, explorar la orina, la biosalud, bioenergética, todo eso durante ese periodo, digamos, como hasta desde el 70 más o menos, ¿no? Hasta que aparece una propuesta que es la que hizo Jorge Carvajal, que también hizo, digamos, un recorrido así, pero pudo tuvo una formación muy completa, aproximándose a todas esas disciplinas que llamamos alternativas, con su espíritu de investigación y toda su personalidad. Entonces,
comenzó a proponer una manera diferente de ver, de aproximarnos a la medicina y aproximarnos al paciente, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, eso lo brindaba para un grupo pequeño y tuvimos la fortuna nosotros de, pues yo vivía en otra ciudad, pero de todas maneras íbamos a, cuando nos enteramos, comenzamos a hacer formación. En ese tiempo, pues ni internet, ni WhatsApp, ni correo, ni nada de eso, era ir y venirse uno con todas sus dudas, con cassette para escuchar y hacer las transcripciones. Todavía seguimos haciendo transcripciones, imagínate. Y fuera de eso, pues, hacer el trabajo en el consultorio, ¿no? Que en ese momento, pues, no había ni a quién preguntarle si uno tenía muchas dudas. No es como ahora que en un instante uno puede aclarar una duda. En ese momento, hasta el otro curso, uno no podía, tenía que resolver sus asuntos, ¿no? Y mirar qué pasaba con lo que estaba aprendiendo. Sin embargo, eso fue un trabajo muy útil porque nos permitió ir afirmándonos y reafirmando lo que queríamos, ¿no? Entonces, ¿qué se planteaba? Primero en lo que se llamaba bioenergética, ¿no? Entonces, ya el solo, esa palabrita ya cambiaba como la visión de lo que traíamos en la formación. Ojo, aquí no estamos hablando de que la formación es mala, ni estamos, sino que nos faltaba redondear cosas. O sea, yo personalmente me sentía muy cojo, muy vacío, porque no podía ofrecerle a la persona que venía para que la atendiera, pues como hacerle ver completamente qué pasaba, ¿no? Claro, yo fui incorporando esas otras disciplinas que ya me metieron más en cómo ver al ser humano más completo y cómo no era solamente su humanidad, sino la relación con todo, con el mundo, tanto para adentro como para afuera, todo eso es importante, ¿no? No solamente con lo físico. Entonces, esas interacciones, como el clima, el sol, las estaciones, todo era importante, ¿no? Cómo integrar todo eso. Y eso fue las propuestas que nos hizo, digamos, Jorge cuando comenzó a trabajar con esos cursos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, yo sé que saben mucho, pero es para que miremos, miren, si en la medicina clásica hay especialidades, observen todo lo que hay en lo que llamamos medicinas alternativas, ¿sí? Que son cosas que son aprobadas, digamos, que no son cosas por ahí detrás de la puerta, no, estas son cosas, y hay muchas más. Y cada una tiene, digamos, una aproximación al paciente buena, y cada una también, dependiendo de como del que lo hace, defiende a capa y espada y puede decir que es lo mejor, ¿no? Pero esas épocas de fanatismo y de bárbaras naciones, yo creo que ya está pasando y la gente está comprendiendo que realmente la medicina es una sola. El paciente lo que más le sirve es la aproximación total. Entonces, para que nos demos cuenta, podemos tener, digamos así, un gusto, una especialidad por algo, pero si ampliamos la visión, pues vamos a ayudarle mucho más al paciente.
Entonces pasar de esa visión de solamente del cuerpo, ¿cierto? A pensar que hay algo más. Entonces, de todas maneras, cuando estamos viendo lo más denso, es como los ladrillos, necesitamos los ladrillos, el cemento, todo, la madera para hacer la casa. No podemos construir una casa en el aire, tiene que tener sus bases bien, además bien firmes, porque si no, con cualquier viento como el de los cerditos, pues se puede destruir. Entonces, pero tener en cuenta que eso es solo el punto de partida, ¿ya? Entonces, eso nos permite puntualizar, o sea, arrancar desde alguna parte, tener una base para nuestras consideraciones y nuestros análisis. Entonces, por eso se mandan precisamente análisis, ¿no? Dentro de esa concepción para poder tener como bases biológicas, bases de puntos de referencia, estándares. Entonces, tenemos eso para que con base en eso podamos tomar alguna decisión de lo que está pasando, qué desequilibrios están ocurriendo, o si hay una fractura, pues obviamente yo tengo que tener una radiografía para mirar en qué dirección está el hueso. Si hay unas piedras en la vesícula, pues si yo las veo con mayor, o en el riñón, todo lo que yo pueda determinar con mayor precisión es vital, porque nos permite tomar y hacer intervenciones adecuadas, ¿cierto? Pero también, si nos quedamos allí, el riesgo que tenemos es que de pronto esas situaciones se repitan. O la otra situación es que tengamos que estar bajo medicación durante toda la vida, porque nos quedamos solo allí. Verbigracia, una hipertensión, una diabetes. Si nos quedamos solo en esa visión, entonces todo el tiempo hasta que nos muramos vamos a estar bajo este tratamiento. Pero si comenzamos a atar cabos, entonces podemos ver si hay, qué hay detrás de eso que se está manifestando. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? ¿Sí? Y cómo relacionamos esas causas con todo lo que me rodea, qué circunstancias hay, ¿cierto? Y también no solamente lo que está ocurriendo ahora, sino lo que ha ocurrido atrás, ¿sí? Entonces, y si hacemos una intervención, ¿qué podría pasar a raíz de esa intervención? Entonces, podemos de otra manera importantísima incluir, ¿no? Porque la medicina clásica en general no tiene en cuenta a la persona, al enfermo. Lo tiene en cuenta solo para hacer diagnóstico, para formular, para prescribir, pero no para involucrarlo en que, sobre todo, él es el responsable. Ojo, cuando digo responsable, no es lo mismo que culpable, ¿no? Otras tendencias que tenemos, especialmente los médicos, es a culpar al paciente de lo que le pasa. Es un riesgo, eso es muy difícil hacerlo. No es muy fácil, mejor dicho. Lo hacemos con mucha frecuencia. Es que usted no, es que usted tal, es que usted fuma, es que usted tal. Entonces no motivamos, sino al revés, desmotivamos. Entonces, cuando nosotros incluimos al sujeto, estamos ya humanizando una forma de ver diferente. Ya dejamos de ser objetos e incluimos lo subjetivo. Y lo subjetivo pues tiene que ver con el sujeto. Entonces, allí podemos darnos cuenta que todo tiene un contexto, ¿sí? La enfermedad, todo lo que llamamos enfermedad y todo, está dentro, está envuelto en unas
circunstancias, en una cadena de sucesos, etc. Entonces, y que está afectando directamente todo el sistema, ¿sí? El sistema que soy yo como ser humano, pero envuelto en una sociedad, en un sistema mayor. Entonces, allí podemos ver que hay ya una forma más incluyente de observar lo que está ocurriendo, y eso es la visión sistémica. Entonces, nos permite mirar las cosas desde un punto de vista más complejo, integrar y ver las relaciones que hay entre lo que está sucediendo, o sea, la interdependencia, las interacciones. De allí, entonces, ya como vimos al principio en ese pequeño ejercicio que hicimos, como no hay nada separado, entonces lo que llamamos materia tiene que ver con algo que se llama energía, con algo que hace que esa energía esté moviéndose, que tiene que ver con la información. Entonces allí vemos que cuando nosotros ampliamos la forma de ver, podemos establecer un puente entre lo que está manifiesto y aquello que no vemos, que está detrás. Y podemos ir inclusive más allá para comprender que hay cosas que se quedan ancladas como programas en todo nuestro cuerpo, pero sobre todo a nivel central. Cuando hablo de nivel central, hablamos de un sistema nervioso, el cerebro como un interlocutor o como una interfase o como algo que relaciona lo grande con lo pequeño, por ponerlo así. Entonces, ¿cómo podemos acceder a programas que vienen desde la ancestralidad, que se están manifestando actualmente, o cosas que están ocurriendo nuevas, como lo que vivimos, por ejemplo, con la pandemia, con la G5, con todo, que son cosas que se van incorporando en el día a día y que se quedan funcionando como programa? Todo lo relacionado, no es solamente el fenómeno físico, sino todo lo que ocurre alrededor de eso. Entonces, en torno, ya cuando hablamos de G5, ya estamos haciendo una proyección inmensa, estamos haciendo relaciones, estableciendo relaciones, y todo eso se vuelve un programa que luego pasa al inconsciente y simplemente lo corremos eh, permanentemente. Y eso luego nos damos cuenta que la forma o lo que está detrás no es solamente un antes y un después, sino que hay lo que llamamos una causalidad circular. Entonces, aparece una palabra que le llamamos retroalimentación, o sea, todo en el cuerpo se retroalimenta. Si yo tengo frío, entonces tengo mecanismos para avisar a nivel central de que está frío, comienzo a temblar y es una orden que llegó hasta el hipotálamo, y el hipotálamo hace determinadas funciones, libera ciertas sustancias para permitir esa actividad muscular. O si hay mucho calor, yo hago lo opuesto, comienzo a sudar. Entonces, todo eso tiene que ver, si yo me acabo de comer un plato inmenso, entonces ahí se registra a nivel digestivo y le mandan unas órdenes primero al páncreas, y de allí se libera una hormona, y esa hormona entonces hace que toda esa sustancia
se utilice, se convierta, vaya y se almacene en el hígado y que los músculos guarden la glucosa y lo normal, ¿no? Entonces luego le avisan a nivel central, mira, tenemos mucha glucosa o no tenemos, entonces se hacen los ajustes. Eso es lo que se llama un mecanismo de retroalimentación, ¿no? Sí. Y cuando estamos tomando una información que la tomamos desde un punto, la elaboramos, hacemos todo ese procedimiento que vimos, llevamos a nivel central. Luego, después de tomar decisiones allí a nivel central, digamos que el gerente dijo, esto hay que corregirlo aquí. Entonces hay que llevar de vuelta al punto de donde tomamos la información, llevamos de vuelta esa información para que ese punto se dé cuenta, sí, ya le pusieron cuidado. Y una de las cosas más importantes es, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto que yo estoy viviendo? Y no solamente a nivel físico, ¿sí? Inicialmente, digamos, se manifiesta en lo físico porque es como el mecanismo que tiene el ser para poder darse cuenta, ¿no? El dolor, por ejemplo, no es ni un castigo, ni una maldición, ni nada, sino que es el medio que tenemos nosotros o la luz roja del auto que nos dice hay algo que está produciendo fricción, algo que no está funcionando bien. El dolor es necesario y es una forma para supervivir. Lo que no es necesario y que nos hace, digamos, actuar de una manera diferente es el sufrimiento. Entonces hay que distinguir el dolor del sufrimiento. Entonces el orden teleológico es cuál es el propósito de lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Y en general el propósito, digamos, es poder restaurar la integridad, ¿sí? Y mirar cómo funciona el viaje de ida y el viaje de regreso, ¿no? Desde la diversidad, expandirse, hasta la unidad y regresar. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un hilo conductor, ¿no? Primero puntualizamos. Si tengo un dolor de rodilla, un dolor de codo, no necesariamente un dolor, pero el dolor es como lo más frecuente, ¿no? La más frecuente causa de consulta, no solamente dolor físico, sino emocional o pérdida del sentido. De todas maneras, algo en lo cual yo digo, tomo para poder hacer, para poder entender. Entonces, primero creo ese punto, pero ese punto entonces lo voy a empezar a relacionar con cosas, ¿no? Y eso me lleva a esta relación de causa y efecto de que hablamos, pero luego es importante darle un contexto. Entonces ahí miro en qué se está moviendo esto, cuáles son los factores, las condiciones, etcétera, para luego empezar a atar cabos, relacionar y poder mirar si eso tiene un impacto a nivel central, lo que se llama profundizar o ir al orden implícito, ¿no? Lo que no se ve y lo que hablábamos, ¿no? De regresar, de dar el orden teleológico. En ese contexto, la sintergética es un método de integración sistémica de diferentes visiones del mundo y sus paradigmas médicos correspondientes. En ese sentido, entonces es inclusiva. Hay veces que vamos a una determinada disciplina y hemos escuchado, ¿no? No, si usted va a hacer esto, usted no puede hacer esto otro, ni puede hacer esto otro, ni puede meterse aquí, ni ta, ¿no? En este caso es al contrario, es
abarcante e inclusiva. Todo es bienvenido en la medida de integrar o buscar los mínimos comunes denominadores entre cosas que aparentemente no tienen relación o inclusive están opuestas. Y así, de esa manera, poder generar como una red, tejer, integrar, generar herramientas que nos puedan ayudar. Y como decíamos, no estamos solos, no estamos aislados, no somos un sistema cerrado, sino al contrario, somos un sistema abierto, ¿sí? Y es importantísimo eso, porque aquí todo es válido. En que no es lo mismo, digamos, una persona de África ni una persona de las Islas Fiji que alguien de Canadá o algo, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en experiencias concretas, vino una huésped aquí y querían ir al Amazonas, fueron al Amazonas y se devolvió inmediatamente porque tiene mucho miedo a los bichos. Entonces, es estar totalmente desenfocado uno, como sabe que si va a ir al Amazonas, pues el Amazonas está lleno de bichos, ¿no? Pero cuando uno pierde de vista el contexto, pues esa es la palabra. Entonces, allí aparece lo que se llama el hilo conductor que integra, ¿no? Entonces, allí, ¿qué se hace con la propuesta de Sinterget? Estudia las correspondencias y las complementariedades entre las visiones tradicionales. O sea, allí se incluye las visiones, como dijimos, no solamente de la medicina clásica, sino de la visión del este, llámese Ayurveda, llámese medicina tradicional china, llámese sabiduría transhimaláyica, pero también los saberes de nuestros propios pueblos originarios, ¿no? Y muy importante, la investigación, lo más moderno. Entonces incluye disciplinas como la física, como los avances en cibernética, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Como cada vez, por ejemplo, nosotros hacemos periódicamente actualización con este personaje que está aquí, que es el doctor Carvajal. Y cada vez que vamos a hacer actualización, nos tiene algo nuevo. Es permanente investigación, ¿no? Esa es una de las cosas fascinantes en las cuales uno tiene que estar estudiando de manera permanente. Y con esto, una visión de síntesis. Entonces, ¿qué es lo, digamos, lo novedoso, lo que hace que se pueda incluir? Porque es que la propuesta de la medicina clásica es el análisis. El análisis implica agarrar el todo y volverlo como a desbaratar un reloj para ver qué hay dentro, ¿no? Y después el problema es poder poner las partes para que funcionen nuevamente. En cambio, la visión de síntesis es al revés y conduce al empleo sinérgico de patrones de información. Eso es muy importante. Por eso ya entramos a otro nivel, que es no solamente los fundamentos, sino lo que hay detrás de cómo funciona la máquina, ¿no? No es solamente el mecanismo de relojería, sino cómo eso, si yo no le doy cuerda, no funciona y qué hay detrás. Se necesita el que le da la cuerda. O si es un reloj solar, entonces se necesita, y así, tejer todas esas relaciones que entran en resonancia con lo más denso. En este caso, los tejidos, las moléculas, las células. ¿Sí? Y cómo esas interacciones pretende o se pretende restablecer el equilibrio armónico de cada parte con el sistema global del organismo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por eso la concepción es la integridad, ¿sí?
las interconexiones armónicas de todos los Doctor, no sé si ¿Me escuchan? Porque parece que me desconecté, ¿no? Sí, sí, se desconectaron. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí. Ahora sí se escucha mejor. Hola. Sí, doctor, se escucha mejor. Sí se escucha. Se Bueno, escuchaba entonces bien, vuelvo a compartir. Perdón un momentito. Ok. Estábamos aquí, ¿no? ¿De qué nos alimentamos? Todavía no se ve, ¿vale? Bueno. Pero entonces tomamos aquí. sale O, por supuesto, medicina clásica. ¿Lo? No se ve ¿Me todavía. decían Ahí algo? está. Ahí está, ahora sí se ve. Jenny. Se ve perfecto ahora, Martín. Se retardó la señal. Entonces, me dicen cualquier cosa porque yo estoy bien. Perfecto. Ahora, hablábamos de la medicina tradicional china, de la Ayurveda, o sea, estamos hablando del este, de la sabiduría transhimaláyica, de los pueblos originarios, de la investigación de punta. ¿Y cuál es el propósito? Esto es lo fundamental. ¿Cómo podemos humanizar la medicina? ¿Cómo por eso cambiamos del objeto al sujeto? Como lo más importante es la parte subjetiva. Cada ser humano como nota única, ¿sí? Yo no soy una hipertensión, yo no soy una diabetes, yo no soy un cáncer. No, yo soy un individuo, una persona que está con una situación de salud. Entonces, el propósito es volver a establecer ese paisaje de la vida, la imagen que tenemos de nosotros determina la calidad de la vida. Y eso, bueno, ustedes se lo saben mejor que yo. Entonces es como a partir de esa imaginación conciencia, todo, pero como eso está relacionado a un todo mayor, al campo etérico, al campo bioplásmico, ¿sí? Entonces aparecen propuestas que hace esa sintergética, que son 4 palabritas que ustedes van a escuchar todo el tiempo, que es sintopía. ¿Qué quiere decir topos? Es lugar, poder ubicar en dónde están las cosas, dónde yo quiero trabajar. Entonces eso se llama el lugar en que vamos. La sincronía tiene que ver con el manejo de en qué momento, ¿no? El tiempo. Y la sintropía, que tiene que ver con el propósito, la finalidad de lo que está ocurriendo. Y por supuesto la sintonía, que es poner la antena para determinado lugar. Entonces, por eso nosotros sintonizamos el radio, la televisión, para ver el programa que nosotros queremos ver, ¿sí? Tenemos que... Si cerramos las cámaras, ayudamos a Balta con la señal. Sí, creo que ayudaría mucho eso.
Balta, dejamos de escucharte. Nuevamente, sí. Dime. Dejamos de escucharte un tiempo porque se te fue la ¿Dónde señal. íbamos? Estabas con la explicación de la sintropía y todo eso. Ya. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Entonces son esos 4 puntos. Una sintopía es donde yo voy a trabajar. La sincronía tiene que ver con el tiempo. Acuérdense, si tenemos, por ejemplo, una orquesta con diferentes instrumentos, todos tienen que ir a la orden del director, porque si la flauta entra primero o la trompeta, o imagínense un tambor de esos grandes marcando donde no es, entonces es un total despelote, por decirlo así. Entonces es importante actuar de esa manera sincrónica, que significa cronos es el tiempo. Ahora, la sintropía es así. ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? Es muy importante. Y obviamente poderme sintonizar. La primera sintonía que yo tengo que hacer es sintonizarme con el paciente, sintonizarme con sus circunstancias, sintonizarme con su vida, por supuesto sintonizarme conmigo mismo. En otro aspecto, en otra propuesta, digamos, a partir de eso, quiere decir podernos alinear. Y todo eso es importante considerar la sinergia, ¿ya? La sinergia que tiene que ver cómo yo uno todos esos factores para producir esa intervención, para buscar un resultado más adecuado, acorde con lo que el paciente está buscando, ¿ya? Entonces, darnos cuenta que, como vimos, no estamos separados y estamos interactuando con el todo, con un campo de información que es holográfico. Ahora esa palabra ya no nos asusta tanto, ¿no? Hace unos años, pues no entendíamos, pero ahora ya todo el mundo sabe que es un holograma y cómo el universo es holográfico y además fractal. Fractal. Ahí les dejo esa palabrita para que la profundicen porque es muy interesante. Entonces, ¿cómo aparece lo que llamamos el bioplasma? Que es más allá de lo molecular. Es muy importante. Entonces, el cerebro es un receptor, es además una interfase. Permite relacionar, captar y ordenar, organizar y, digamos, poder poner en funcionamiento a partir de esa interpretación, al interactuar con el campo. Cuando hablamos de campo, hablamos, pongámoslo así, del universo y traduce esa señal. Entonces, para eso necesitamos energía y lo que hablábamos como la sinergia tiene que ver con poder poner al servicio lo que necesitamos para ayudarle al paciente. Y tenemos entonces esta famosa pirámide tan conocida de cómo esto no es separado, sino que es simultáneo. La materia, la energía, la información, la conciencia están actuando 24 horas. Nosotros somos los que no hacemos conciencia. Y esas dos flechas, perdón, alguien está hablando. Esa flechita que va para arriba, desde la materia hasta la conciencia, quiere decir, nosotros hacemos un proceso de trans algo. Entonces vamos llevando de lo más denso a lo más sutil, cada vez más, y eso le llamamos transmutación. Se muta la materia en algo más denso. Por ejemplo,
Si yo agarro un pedazo de madera, le coloco fuego, que es energía, eso se va a convertir en diferentes cosas y queda una ceniza. Pero esa energía y toda esa materia que hay se convierte en una cosa mucho más sutil, que es la información, y todo hace parte de la conciencia. Pero también se da el fenómeno contrario, que es desde lo más sutil, desde lo más incluyente, se va descendiendo. Y esto lo podemos aplicar absolutamente para todo. Entonces, digamos que la base en general, si la miráramos, la conciencia es muchísimo más vasta, más incluyente, como decir, el espacio, el universo es mucho más grande que la materia, ¿sí? De hecho, si hablamos a nivel universal, todo el universo conocido, todo lo que nosotros podemos ver con los telescopios más grandes, etcétera, constituye solo el 4% de lo que es en realidad el universo conocido. El otro 96% corresponde a lo que la ciencia denomina materia y energía oscura. Entre la materia y la energía oscura ocupa el 64%. O sea que esa base del triángulo corresponde a eso. Todo eso que llamamos conciencia involucra todo. Y la materia es simplemente el vértice. Pero utilizamos la síntesis precisamente para hacer esa integración. Dentro de eso, de esto que estamos hablando, entonces aparece la propuesta de la formación. ¿Y cómo está pasando un avión? Un momentito. ¿Cuál es la propuesta de la formación? Es poder integrar todo eso de que hemos hablado, poder integrar cómo podemos trabajar simultáneamente, eso de materia, energía, información, conciencia, pero cómo lo traducimos, cómo hacemos para ir comprendiendo todos esos movimientos. Entonces aparece la propuesta de la formación en módulos, ¿sí? Antes eran muchos más módulos de mucho mayor extensión, pero digamos que por recomendaciones de los mismos alumnos, pues se fue reduciendo. Antes eran 3 días, inclusive un cuarto de práctica, y eran una intensidad horaria muy grande, pero ahora son básicamente un fin de semana, cada módulo. Y entonces se presenta de una manera lógica para ir como atando cabos, ¿sí? Entonces el primer módulo tiene que ver como mostrar una perspectiva general de qué es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo se relaciona todo esto de la ciencia, la conciencia y cómo lo relacionamos con el campo biológico, pero una visión general, ¿no? A nivel de ya eso, el segundo módulo es cómo miramos eso, cómo se da en el cuerpo, cómo se establece ese orden, cómo se forman circuitos o biocircuitos, ¿ya? Luego, cómo podemos ver y establecer la armonía a través de acceder a la información. Ya vimos, digamos, el campo de la energía, luego pasar a la información. En ese segundo módulo también vemos cómo en el cuerpo cómo se manifiesta eso. Entonces, cómo hay pantallas holográficas, etcétera. Pero luego ya accedemos a cómo se conversa con ese campo, ¿no? A través de utilizar determinados instrumentos que nos permiten ese diálogo. Se han desarrollado. Hablábamos de que Jorge
investiga permanentemente. Entonces, cada vez está, primero era con filtros simples, por decir así, para dialogar con el biocampo, con espejos, con piedras, con muchas cosas. Esto partió sobre todo de la experiencia de la auriculoterapia y cómo a partir de Paul Noguía, que fue uno de los maestros de Jorge, pudo descifrar la representación del cuerpo en la oreja, cómo toda la información del cuerpo está en la oreja y cómo pudo hacer un mapa demasiado preciso, en el cual si yo estimulo un punto estoy encontrando una correspondencia con un punto en la periferia. Entonces poder establecer ese diálogo y a partir de allí ya partimos de lo sutil, de lo más denso, que eran agujas, hasta ya utilizar otros elementos mucho más sutiles, inclusive sin tocar físicamente, como por ejemplo vemos en el módulo 4, que ya es el uso de luz, de láser, de color, o sea que la forma de tocar es muy, muy distinta, no mucho más sutil. Y como con pequeños estímulos, ínfimos estímulos, se pueden desencadenar respuestas grandes en el organismo, porque el organismo actúa como un todo. Cuando yo le puedo, inclusive con un pensamiento, inclusive con una palabra, puedo producir cambios, ¿no? Y de ahí podemos relacionar lo que escuchábamos en la narración bíblica, una palabra tuya bastará para sanar. Entonces allí como la conciencia actúa. Y luego entramos en un módulo de cómo interactuar con el campo cuántico, ¿sí? Cómo acceder a ese campo neuronal. Y utilizar, y aparece lo que todos ustedes conocen como la sanación, ¿no? Cómo a través de, obviamente, haber integrado toda esa información, yo puedo utilizarla desde el nivel central, observando qué está ocurriendo, mirando el contexto, haciendo el hilo conductor para poder manejar la energía, pero desde un punto mucho más sutil, que es el pensamiento, la alineación con el alma, etc. Y luego, cómo también yo puedo utilizar nuestras manos y sobre todo para hacer un trabajo a nivel etérico, o sea, ya me salgo de lo denso y puedo utilizar mis manos manejando, sintiendo, percibiendo y dirigiendo la energía a nivel etérico. Y luego en el módulo 8, entonces yo pongo todas las piezas que iba ahí poniendo, las voy a poner en orden para poder integrar eso. Eso en general es como la visión de que me permite hacer este comienzo, ¿no? Entonces, el hacer los 8 módulos no quiere decir que yo ya soy el non plus ultra, no, es comenzar a explorar. Entonces no se desanimen porque uno al principio no entiende o porque le cuesta o porque no puedo. Entonces es poder restaurar el paisaje de la vida. Muy importante volver a atar las cosas, la parte conectada a la totalidad y recurrir a los arquetipos, o sea, cuál es lo perfecto para yo poder recordar, que el cuerpo recuerde, ¿no? Cuál es la normalidad, descubrir las pantallas reflejas, lo que hablábamos del hilo conductor, los puntos de resonancia. Y entonces hay métodos de uno poder acceder a esa información. El cuerpo me está
diciendo, ¿no? El cuerpo me habla. Desde la observación de cómo entra el paciente, de si habla o no habla, de si sonríe o no sonríe, de cómo están sus ojitos, eso, hasta cosas más profundas como esto que utilizamos. Entonces, utilizamos lo mismo que se hace en una historia clínica, la observación, la palpación, la auscultación, todo eso, pero también vamos más profundo, aprovechando la herencia de la Ayurveda, de la medicina tradicional china. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el pulso que nos informa qué está pasando? Esto se los recomiendo mucho. Practicar, practicar, practicar y practicar hasta que uno pueda bien determinar bien de una manera sutil qué es lo que el cuerpo, porque el cuerpo me lo está gritando, ¿no? Entonces hay una manera de cómo me dice si tengo energía o no tengo energía, en dónde la tengo, si está bien distribuida o no está bien distribuida, ¿sí? Y eso es la cantidad, la calidad y la distribución. Pero también me da una señal, así como se utiliza en el polígrafo, una señal que me dice, simplemente me dice sí o no. Allí entonces aparece lo que se llama el arte de la pregunta. Si yo estoy bien alineado, si yo estoy bien orientado, si tengo buena información, si estoy consciente, yo puedo a través de la pregunta establecer de una manera muy precisa, como si estuviera haciendo un scanning, qué está aconteciendo y relacionar las cosas. Y también puedo utilizar todos los elementos que se han desarrollado, ¿no? Filtros, pantallas reflexivas que tienen información, ¿no? Y también puedo recurrir a lo que se llama la resonancia armónica. Entonces, podemos utilizar, miren, todos los sitios donde el cuerpo me da información de todo el cuerpo. El ojo, las manos, los pies, el colon, la columna, la oreja, la nariz, o sea, todas las partes. Si yo analizo una célula, también me podría dar la información. Y como ya aquí a nivel más sutil aparecen los meridianos de acupuntura, que son puntos de referencia muy importantes. Entonces, esto es la energía. Ya partimos de la materia, las pantallas, todo eso que es más denso, pero aquí ya es más sutil. Esto no lo podemos, digamos, disecar, ¿sí? A pesar de que se han descubierto procedimientos en los cuales se pueden observar los trayectos de una manera más sutil. Y acá es muchísimo más sutil que la herencia de la Ayurveda, que son los canales que se llaman nadis. También son canales de energía, pero de un nivel más sutil. Y acá los nadis forman, digamos que son los precursores del sistema nervioso, del sistema vascular, y hay nadis que son, como ustedes saben, el caduceo, ese símbolo de la medicina, que son esas dos serpientes alrededor de un bastón, que representan los nadis principales que se llaman Ida, Sushumna y Pingala, que corresponden en otras acepciones, digamos, al sistema nervioso simpático, al nervio parasimpático, y cómo a través de eso circula prácticamente toda la vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ir relacionando un evento con otro, un sitio con otro, un chakra con otro, a través de buscar la resonancia, porque la célula, los órganos, todos están cantando, ¿sí? Están emitiendo una información, están emitiendo una vibración, están emitiendo un sonido. Y estos filtros que ustedes están viendo allí son instrumentos que se utilizan para captar esa señal y para conversar con el campo. Entonces, por eso se llama terapias con las propias oscilaciones.
¿sí? Para mostrarle como un espejito al cuerpo para que él se mire y diga, ah, por aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿sí? Eso se llama el sistema de señales y luego de integrar esas diferentes interfaces que son la materia, la interacción con la energía, pero también con la integración a través de patrones de organización de información y obviamente todo eso envuelto por la conciencia, ¿sí? Entonces, la lectura es muy importante. Aquí, por ejemplo, ella se está tomando el pulso en la arteria que queda por la oreja al principio, en el trago. Si ustedes se tocan aquí, van a encontrar que hay una pulsación. Hay otros que se la toman en temporal, hay otros que se la toman en la yugular. ¿Para qué? Porque así el terapeuta puede hacer intervención. Si yo estoy tomándole el pulso al paciente, me queda un poco más difícil. Pero la recomendación inicial es siempre tomarle el pulso al paciente para darnos cuenta, ¿no? Entonces, mirar ¿por qué el organismo es un imán? Porque todo se mueve, todo está generando una corriente y si hay una corriente genera electricidad y si hay electricidad se genera un campo magnético. Como las ondas de Schumann, que son el campo magnético de la Tierra, está interactuando permanentemente. Y no es solamente, ese campo no es solamente una frecuencia, son muchas frecuencias, pero la que está, digamos, sincronizándose más con el cuerpo es a 7.8 ciclos por segundo o hertz, ¿no? Que es lo que maneja el diacolor y el láser que usamos. Trabajar la polaridad, o sea, todo esto son, y mirar, comprender y aprender un poquito sobre cuáles son los sistemas que permiten ese conducción de la señal, ¿no? Como los nervios tienen unas capas que los envuelven, que son los que permiten la transmisión del impulso, y que si eso se altera, por ejemplo, en una esclerosis múltiple o en un problema autoinmune, se está alterando esa conducción, ¿no? Y también hay otras, el ADN, la hemoglobina, la melanina, que son procesadores de la luz, ¿no? Directamente. Nosotros a través de esos elementos, ella tiene en la mano un láser y no es un láser como se utiliza para la cirugía estética o para la cirugía para coagular o algo, no, sino que es una señal muy sutil, muy, muy, muy débil, ¿sí? Se llama soft láser, o sea, láser suave, pero que su conversación la haces con el biocampo. Y esa interacción, sobre todo que es una luz que es pulsada, allí el secreto es eso, pulsada a una frecuencia determinada, nos permite comprender y como desarrollar programas que el cuerpo ya tiene incorporados. Es muy importante. Entonces, la propuesta que hace Sintergética también es que no es solamente palabras y no solamente pensamiento por allá, sino que eso se vuelve tecnología. Por eso las propuestas de los filtros, de los láser, del biacolor, se ha vuelto, ¿no? A partir de la experiencia, ¿sí? Entonces, hay un protocolo que se puede manejar, una metodología de trabajo, una tecnología apropiada que es desarrollada precisamente, y todo a partir de la investigación. Y es una investigación que surge de la práctica, de ver pacientes, de relacionarse con el organismo y de relacionar todo eso. Entonces, miren todo lo que se ha desarrollado y más
Estos azules que ven allí son filtros que ya tienen muchísima información. Los iniciales eran estos negritos que tenían, digamos, una información de una sola sustancia, por decir así, un neurotransmisor, por decir como un tejido, por decir, pero ya estos fueron incorporando, digamos que un filtrito de estos tiene ya varios de estos. Y un filtro de los azul, estos ya contienen no solamente varios, sino muchos de estos, la información. Entonces, eso es lo que se ha ido desarrollando. Y estos grandes son platos que se colocan en las pantallas de resonancia, que son las manos, los pies básicamente, la cabeza, puede ponerse en cualquier parte del cuerpo, pero esos son los más frecuentes. Y estos son baterías. ¿Qué es una batería? Pues una batería. Una batería es para recargar el organismo. Entonces son muchas placas de estas que están juntas y producen precisamente eso, una recarga de la energía, ¿no? Entonces todo eso lo pueden aprender a manejar cuando se hacen los módulos. Miren, aquí aparecen otras ya y en este momento se están desarrollando muchas matrices de estas, ahora muchísimo más complejas, pero no las... Y esto que es un aparatico supremamente útil que se llama un FI3. Ustedes ven esto, esa puntita tiene 3 vías, o sea, las 3 direcciones del espacio y por dentro tiene una, digamos, como unos componentes complejos que permiten que la información pueda ser captada y recogida en como una esencia floral, para ponerle así, pero no es compuesta de una sola sustancia, sino de muchas plantas, entre otras cosas. Un líquido que se llama el BCWT. No, en este momento no tiene importancia, pero lo importante es que el agua es el portador de información por excelencia. Entonces se capta la información que yo estoy recogiendo del paciente. Entonces, estos aparatos me permiten magnificar por un lado, o sea, ampliar y reflejar la información del organismo para que la salida vuelva a la entrada y se pueda restablecer el programa normal, el programa original. Por eso se llama terapia con las propias oscilaciones. Aquí tenemos otras, este es el famoso Viacolor, como ven. Se ha logrado una integración muy completa, es muy buen aparato y utiliza también láser, una emisión de 7.8 que permite la penetración y es como un caballo que lleva ahí es su jinete, o sea, y el color también porta información y nos permite dialogar, ¿no? Restaurar el arquetipo y la emisión para retroalimentar al cuerpo. Y este es el soft láser. Ya a su tiempo lo podrán entender. ¿Y cómo podemos trabajar? Miren la forma como, una de las formas como se utilizan esos resonadores grandes. Esto se llama el circuito de Lindemann, aprovechando precisamente las polaridades del cuerpo. Recuerden, y los que no saben, les cuento, el cuerpo tiene diferentes polaridades, entonces, arriba es norte, abajo es sur, a la derecha es norte, a la izquierda es sur, adelante es norte, atrás es sur, y así, entonces, yo relaciono los dos polos, por eso norte con sur y así, norte con sur. Entonces este circuito, y es muy bueno, por ejemplo, para producir relajación, es excelente. Para eliminar el ruido, quiere decir muchas informaciones que están perturbando la transmisión de la energía, de la información. Pero en general, así como ven, esta persona está en otro mundo, ¿sí? Lo que hablábamos.
Se lleva la información de la periferia al centro y luego a partir de ahí hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Hay un micrófono abierto. La energía de las manos, entonces, lo mismo. La idea es llevar al nivel central para que el nivel central organice la información nuevamente. ¿Sí? Y lo que habíamos hablado del cerebro, entonces, cómo accedemos para poder organizar la información, integrar los tres cerebros, sistematizar el patrón de frecuencia y volver a organizar todo como estaba en lo que llamamos normalidad. Porque cuando hay una enfermedad crónica, el problema es que se corticaliza. Entonces, yo puedo seguir con el dolor, pero a pesar de que se me salió la mano, yo sigo con dolor y resulta que es que esto está aquí el programa andando. Hasta que yo no acceda a este nivel, mi dolor va a seguir. Y acá es un poco más especializado, como cada célula tiene en lo fundamental este esqueleto que está conformado por microtúbulos que según la propuesta científica son microcomputadores cuánticos y dicen que aquí se almacena la conciencia, ¿no? Es una propuesta. Entonces, son como supercomputadores, son chips. Para que vean, por ejemplo, ¿no? El doctor Penrose y Stuart Hameroff. Esto es una célula. Y esa célula, entonces, miren la actividad. ¿Cuál es lo que hacen las células? Captar y emitir luz. Son fotones. Entonces, el cuento de que nosotros somos luz no es un cuento chino. Miren el borde de la célula. Y cómo no es una cosa quieta, estática, ni no, sino que mire la belleza de una sola célula. Y tenemos trillones de células. Entonces, observen que esto ocurre 24 horas al día, cada momento. Mire cómo esos son microtúbulos. O sea, están captando y emitiendo. Eso es, para que te lleven esa imagen. Entonces, todo lo que ocurre va a ocurrir así. Entonces, el campo de conciencia, muy importante, ya cuando pensamos y cuando vimos al principio el campo emocional y cómo todas esas tormentas emocionales van a generar un cortocircuito a nivel cerebral que hace que se produzca, entonces, se manifieste a nivel periférico también. Lo que se llama en otras propuestas, como la terapia neural, un campo interferente. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es en dónde están las interferencias para corregir, ¿sí? Es un campo interferente, simplemente puede ser cualquier cosa. Hasta una palabra puede convertirse en un campo interferente, pero lo más frecuente es que haya un proceso inflamatorio, infeccioso o problemas odontológicos con mucha frecuencia, ¿sí? O una memoria corporal de carga afectiva, un abuso o torturas, o mi papá o mi mamá, cualquiera puede ser un campo interferente ya. Una cicatriz, por muy pequeña que sea, especialmente si ustedes notan que la cicatriz cambia de color o se vuelve un queloide, todo eso puede ser un campo interferente. Y acá para mirar a nivel central, entonces, cómo hay programas como la angustia, el miedo, que se quedó congelado y se queda allí produciendo esa alteración permanente, ¿no?
Entonces aquí podemos ver cómo hay los movimientos de la conciencia, que son tierra, el autorreconocimiento, el agua que nos permite la adaptación, el fuego que es la transmutación, el aire que permite la emergencia y obviamente el éter, ¿no? Acá pues para que miremos también cómo a través de todo esto podemos llegar a lo que ahora precisamente tengo que pasar, que es a un grupo de sanación. Ese grupo de sanación entonces nos permite poner en práctica todo eso que hemos visto. Realmente es como un resumen en el cual nosotros podemos intervenir a través de el ascenso de la conciencia, la alineación con el alma y poder ayudar al paciente, pero sobre todo recordarle que es desde su propia alma, ¿no? Para eso es importante que nosotros hagamos el proceso interior, podernos reconocer, poder aprender, poder conectarnos con nuestra propia alma, o sea, alinearnos, ¿sí? Y ojalá transparencia, coherencia, pureza de vida, tener un corazón sencillo, reivindicar el sujeto, muy importante, ¿no? Yo soy el causante de mis. Y por último, pues digamos la vida, patrón de organización de información que interactúa con todo lo que nos rodea. En general, sanar es aprender, curar es enseñar. Entonces, la vida es aprendizaje, conciencia, como elemento terapéutico, parte activa del campo cuántico. Y esto que es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos una fase de que no sabemos que somos ignorantes. Luego ya nos damos cuenta que somos ignorantes y comenzamos a hacer esa búsqueda. Es lo que están haciendo ustedes y todos nosotros. Luego nos damos cuenta que sabemos un poquito hasta llegar a un punto en que ya ni siquiera nos damos cuenta de que sabemos. Para llegar a trabajar esto, la enfermedad y todos los aspectos. No voy a profundizar en esto, simplemente que es un camino de maestría, como la enfermedad nos enseña cómo asumir y mostrarle al paciente la responsabilidad, cómo hacerlo que se comprometa con su propia gestión de la salud, reconciliarse consigo mismo, poder traer al presente el pasado para resolverlo. Y lo fundamental, acompañar, ¿no? En ese proceso de autogestión de la salud. Esto vamos a pasar lo que es la propuesta del yoga y vamos a terminar con esto. Entonces, aquí voy a dejar de compartir. Ahí más. Y vamos a hacer esta última práctica. ¿Les parece? Entonces vamos a practicar con este código curativo. Vamos a... Marta, antes de la práctica, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Con respecto al campo interferente, ¿puede Ajá. ser ese campo interferente el motivo de una esclerosis múltiple? Por supuesto. De hecho, por ejemplo, alguna vez nos comentó Jorge que un joven deportista llegó alguna vez con un diagnóstico de esclerosis, pero digamos que hacía unos meses estaba totalmente sano y no había como una cosa lógica para que pasara. Y resulta que lo único que encontró era que él se había lastimado haciendo un salto o algo y se había, creo que, doblado un tobillo.
Nada más. Le desinterfirió eso y se mejoró la esclerosis. Entonces, cualquier cosa puede ser un campo interferente. Si a mí me dijeron bruto desde chiquito, eso es un campo interferente. ¿Ya? Tener en cuenta eso, por eso cuidar la palabra, cuidar la relación, cuidar. Las heridas pequeñitas pueden ser un campo interferente, inclusive a veces más importante, las heridas de segunda intención, o sea, las que yo no coso, sino que se cicatrizaron solas, pueden ser un campo interferente. Una muela muy importante, un puente, una amalgama, todo eso puede convertirse en un campo interferente. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias, Walter. Con mucho gusto. ¿Están aburridos? ¿Están contentos? ¿Están? Bien contentos. Contento. Sí, claro que sí. Sí. Alta, una pregunta. Prendan las cámaras, por favor, que es que a mí no me gustan cámaras apagadas. Dígame. Siempre es un placer escuchar. Un hueso, o sea, un juanete, ¿no? Que eso puede ser también No te estoy escuchando bien. Repite. un hueso que se va para otro lado, digamos, un juanete. Sí, Eso puede ser una interferencia. claro, también puede ser un campo interferente. Ujú. Cualquier cosa que se salga de la línea, cualquier cosa que se puede convertirse en un campo interferente. No necesariamente es. Por eso, poder hacer el diagnóstico, poder hacer a través del pulso la pregunta de relacionar, de encontrar el circuito, yo puedo ver si es un campo interferente o no. Y una de las tips que uno puede darse cuenta que hay un campo interferente es que uno dice o escucha, ¿no? Doctor, ¿qué será? Pero todo me pasa en el lado derecho o todo me pasa en el lado izquierdo. Primero piensen en un campo interferente. Si ustedes, es que a mí, yo me caigo y siempre me caigo en esa rodilla, siempre busquen un campo interferente. ¿Ya? Como les digo, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser un programa, puede ser, por ejemplo, ahora se utilizan los jóvenes mucho los que se llaman las drogas auditivas. O sea que ya venden programas de heroína, venden programas de cocaína, venden programas de drogas mucho más fuertes, en los cuales el hombre simplemente se acuesta en su cama, se pone una venda en los ojos y se pone a oír el programa y entra en éxtasis. Y no hay ninguna traza, o sea, no le pueden detectar, pero hay niños y hay adolescentes que se han muerto en estatus epiléptico por eso. Entonces, todo eso está. Estar yo frente a dormir ahí al lado con el celular en la mano o con el celular bajo la almohada, eso genera un campo interferente también. Entonces, tengan en cuenta que eso es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Rafael Mejía, por ahí lo vi. Por aquí ando, doctor, siguiéndolo con mucho cariño y con mucho amor. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o pasamos a la práctica? Una pequeña inquietud, Altaola. Doña Silvia. A veces ocurre que tiene que, no sé, es como magnetismo, electricidad, que te das un beso con alguien y sentís como un chispazo. Hay como, no sé, muchas veces ha pasado, me pasa y la gente le pasa. Es como que hay una descarga eléctrica, una interferencia mutua, no sé, y me pregunto qué es, ¿está cargado uno? ¿Tiene que poner los pies en la tierra, abrazar un árbol o cómo hacer? No, eso es que ya te estás yendo para las estrellas, Silvia. No, obviamente eso se llama energía electrostática, ¿ya? Entonces eso es porque nos cargamos de iones positivos. Y, por ejemplo, si vivo en
en una casa llena de... Eso ocurre mucho en los hoteles, ¿no? Que ponen muchas alfombras y uno está todo el tiempo ahí encerrado o con una luz de esas de neón, etcétera. Uno va cargándose y por eso la primera manifestación es un cansancio, como un sueño, pero cualquier contacto hace que se produzca esa descarga, ¿no? Con otro cuerpo, entonces sí, lo que decías, ya sabes el remedio, es andar descalzo, es lavarse las manos o bañarse con frecuencia porque estamos cargándonos especialmente con todos los electrodomésticos que utilizamos, con este computador que no lo dejamos durante todo el día, con el teléfono que lo cargamos en el bolsillo, todo eso está aumentando. Digamos, desconfigurando el esquema normal que debemos tener. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener esa electronegatividad. Y esos iones positivos lo que hacen es precisamente darnos mala salud. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer este último ejercicio porque yo me tengo que retirar. Tengo otra actividad inmediatamente, gracias a Miriam. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer las manitas así, a frotarlas hasta que se nos caliente. Así bien, a agitarlas, a chocarlas. Trabajar con las manitas, sobando las uñitas. Así que sintamos como que se pusieron calientitas. Sonia, hágalo también. Te estoy pillando, Sonia. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de acercar y alejar, tratando de percibir. ¿Qué estamos haciendo allí? Activando ese campo electrónico activado, ¿ya? Lo estamos activando más y eso nos permite como, bueno, cada uno va a percibir, ¿no? Va a sentir. Entonces es muy importante, ese ejercicio parece tan simple, pero es el que nos permite el diálogo con el campo. Cuando nosotros comenzamos a hacer ese ejercicio, nos volvemos más sensibles y a detectar. Si ustedes hacen esto, háganlo otra vez. Y ahora vamos a acercárnoslo a la cara. Y van a notar que llega un punto en el cual como que sienten algo, ¿no? Hay unos son más sensibles, otros menos sensibles, pero si lo practican diariamente, se pueden dar un baño. ¿De qué? De pura luz. Acuérdense lo que les mostré, que somos emisores y receptores de luz. Entonces, si yo pongo mi conciencia al hacer así, estoy dándome un baño de luz yo mismo. Entonces no necesito irme a apagar esas cámaras de luz ultravioleta para poderme con zanahoria. No, yo me puedo poner todo eso aquí. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este otro. Juntemos todos los deditos. Acuérdese que hablamos de la conciencia, cómo se expresa en 5 corrientes. El éter, el aire, el fuego, el agua, la tierra. Entonces juntamos todos esos elementos formando lo que se llama el mudra de la totalidad. Y vamos a hacer lo que se llama un código curativo. Muy importante. Entonces, primero vamos a pensar en un problema que yo tenga, en una enfermedad, cualquier cosa, lo que ustedes quieran trabajar. Se concentran en eso. Entonces vamos a llevar eso primero al corazón, nos conectamos con esa información. Entonces ahí estamos juntando materia, información, energía y conciencia. Ya como ubicándonos, pensemos también en todo eso que hablábamos, pensemos en el alma, pensemos y vamos a hacer una petición y vamos a trabajar con las manitas. Entonces, cualquier cosa yo puedo pedir lo que se le ocurra. Entonces, obviamente voy a decir ruego, ¿no? Y lo dicen cada uno pensando en su asunto. Vamos a ir aquí al entrecejo,
en otro término el lóbulo frontal, pero también otro término el chakra, entre el Ajnata chakra o el sexto chakra, para que todos mis pensamientos, imágenes negativas, conocidas y desconocidas, es bueno que lo digan en voz alta, es bueno, no solamente lo piensen, sino que lo digan. Ruego para que todos mis pensamientos, y lo podemos hacer haciendo así como tocándonos y retirándonos, se llama tapping, conocidas y desconocidas. Vamos aquí a las orejas. Falsas creencias o creencias no saludables. Luego vamos a tocarnos el tallo cerebral, aquí. Memorias celulares destructivas, programas y todos los efectos físicos relacionados con mi problema, el que sea, que puede ser físico, emocional, mental, espiritual, lo que a ustedes les ocurra. Ahora pasamos adelante otra vez. Sean conocidos. Vamos al tope de la cabeza, comprendidos. Y vamos atrás y sanados. Entonces, sean conocidos, comprendidos y sanados. Ahora, llenándome de la vida. Recuerden que la vida es la energía, el propósito, la voluntad. Ahora llevamos al corazón del amor y de la luz del Creador. O sea, llenándome de la vida, del amor y de la luz del Creador. Ahora, yo no me quedo solo para mí. Entonces digo, ruego para que los efectos de esta sanación se multipliquen por 1000 y le ayuden a otras personas que sufren como yo. ¿Cómo les parece? Excelente, Balta, muchas gracias. Excelente. Gracias por recordarlo, Balta. Muchas gracias. Lindo regalo, gracias. Gracias. Lo tienen allí al alcance de sus manos para que lo practiquen. Es muy efectivo. Ahora que hablaba Jenny de esclerosis múltiple, precisamente así comenzó. Uno de los que escribió el libro del Código Curativo, Ben Johnson, tenía una esclerosis múltiple y se curó haciendo esto. Entonces, no se trata de creer o no creer, se trata de practicar. Si yo Simple practico, y gratis. está, por lo digo yo, al alcance de las manos. Nada más. Bueno, jóvenes. Gracias, Balta. Gracias, Baltasar. Tengo que cambiar de camiseta. Gracias, placer. Balta, gracias, Pronto. Silvia. Estamos todas. Gracias, Buen descanso Balta. a todos, Jenny, a todos. Gracias. Muchas gracias. gracias. Me tengo que poner ahora la camiseta de Alianza Lima. Bueno, jóvenes, que estén muy bien.